es hacer cosas sin ningún sentido y defenderlas a muerte. Dove Men Care presenta ¡Qué boludos los varones! En Vuelta y Media. Qué boludos los varones en Vuelta y Media. El Dibu Martínez cambia de club en Inglaterra, va a atajar en el Chelsea. Se va del Aston Villa para cubrir el arco del Chelsea. ¿Te lo canté o no te lo canté? No, no me lo cantaste, boludo. No sabía nada. Le mandamos un gran abrazo. ¿Se lleva su arco o es otro? No, es otro. No es como a Palermo que le regalaron un arco alguna vez. Qué boludo los varones, esperamos sus testimonios, tanto de chicos como de chicas, en el 1168-61-1043. Pero antes tenemos un testimonio que nosotros mismos buscamos. Que es el de Gustavo Pedemonte. Gustavo, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andas, Sebastián? Bien, gracias por atendernos. Gustavo, como Julieta, es hincha de River, fanático de River Plate. Ajá, mira. Me imagino un día difícil hoy, ¿no, Gustavo? No, sí, no estaba para hablar de eso. Por eso te agradezco que salgas con nosotros. Gustavo tiene 2 hijos. Un nene y una nena, ¿es así? Sí, Sara y Ibael. Claro. Y su hijo varón se llama Ibael III. Apa. ¿Esto es así, Gustavo? Sí, De primer nombre Ibael y de segundo nombre Tercero. exactamente. Ibael III Pedemonte. ¿Cómo fue el momento en el que se fantasea con esa idea y cómo se lleva a cabo? Si tuviste que convencer a tu compañera, si es que lo has tenido con una compañera. No, fue más que nada por el fanatismo. Y en una comida con los padrinos de Ibael, sin haber nacido, obviamente todavía comiendo, no sabíamos si era varón o nena. Y yo elegía el nombre del varón y ella le elegía el nombre de la nena. Ajá. ¿Y el nombre de la nena cuál era? No recuerdo. No recordás, no te importa. No recuerdo. ¿Querés recordar para aquellos que no tienen cultura futbolística Hola. por qué se llama Ibael III? Sí, no hay problema. ¿Cómo es? Por el gol del Piqui en Madrid, a Boca. Que Mariano Clos va diciendo Ibael III, Ibael III, Ibael Claro. III. Es más de Mariano Clos el nombre que del Piqui. Claro. La nena se podía llamar Hacela Personal. Claro. Hacela Personal. Perdón, ¿y Mariano Clos sabe de esto, Gustavo? No sé. No estaría enterado. Bien, debería saber. Bueno, y tu hijo ya tiene 6 años, digamos, un nene de 6 años, habla, escucha. ¿Qué Sí. opina Ibael? No, feliz. Nosotros lo llamamos Ibael para todos lados. Jamás lo nombramos Ibael III. Y él cuando le preguntan el nombre, más si tiene algún hincha de Boca, le dice Ibael III. Muy bien, porque Ibael da como nombre, ¿no? Ibael pasa Nombre. perfectamente. ¿Pero es preexistente el nombre o lo inventaste vos? No, lo inventamos nosotros porque estábamos escuchando Y vota. ya te digo, con los padrinos de los nenes estábamos cenando una noche y definiendo, veíamos el nombre, qué sé yo, por River, qué sé yo, Enzo, viste que todo hincha de River es Enzo. Y como algo original, justo estábamos mirando la repetición del partido y empezamos a escuchar el relato y bueno, Claro. seguimos ahí. Acá estoy Más googleando. el padrino salió. Claro, estoy googleando. Ibael no existe como nombre, ahora sí, porque tu hijo se llama así. Pero Claro. no, Yael es un nombre, por Claro. ejemplo, pero Ibael no. Muy Sí. bien, y él se llama Ibael. ¿Y habías pensado en Enzo y en algún otro nombre, Gustavo? No, Enzo sí era varón y iba a ser Enzo. Muy bien. Pero bueno. ¿Y en algún momento se te generó una duda, sobre todo después de ponerlo diciendo, che, es demasiado? ¿O te sigue dando alegría llamarlo Ibael? No, para No. nada. Bien. Al contrario. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Después de los comentarios y eso que vi, menos todavía, no me hace, viste. ¿Alguno te copió? Mucho el video. Claro, ¿te enteraste de si alguno te copió y le puso a su hijo Ibael también? Sé que hay, después de esto vi publicaciones en las redes sociales de River que hay chicos que se llaman Ibael Francesco, por Francescoli. No Claro. sé si será real o no, pero bueno, en publicaciones vi eso. Muy bien. Y te hago una consulta, Dios no lo quiera. Upa. Si tu hijo en un momento dice, che, me quiero hacer de otro equipo, No va a pasar. No va a pasar. Claro, no va a pasar. Ya es socio, ¿no? pero ¿De qué podría pasó? llegar a desheredarlo, echarlo de casa. Sí, directamente. ¿Ayer Ibael se quedó despierto? ¿Vio todo el partido, Gustavo? No. Yo me fui de casa, me fui a mirarlo con unos amigos, unos chicos que nos juntamos a mirar los partidos y cuando nos vamos a la cancha y como más, y Y se se quedó en durmió. casa. Claro. Sí, Ayer- Está no, bien, claro. era tarde. Ayer era Ibael onceavo, ¿no? ¿Cuántos penales fueron? Claro. Bien.
Y también es un nombre en pasado, Ibael. Ibael, claro. Sí. Bueno, no importa. Gustavo, bueno, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Beso. Gustavo Pedemonte le puso a su hijo Ibael tercero. Ibael primer nombre, tercero Y va segundo. el tercero Pedemonte. Y el tercero es el segundo, mirá qué paradoja. Con B corta es el 21%. Y sí, Jirafa, en caso de tener un tercer hijo, que el otro día nos contaste que estabas pensando, No, ¿ves la posibilidad de un Ibael? tranquilamente. Ujú. Me gusta cómo suena. Estoy pensando yo que le pondría Lorefice. Tal vez. Lorefice. Lorefice Lorefice. puede ser. Sí, o subsuelo. Ujú. Upa, 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 upa. O Norma le podría poner, como el nombre de tu vieja también. Espera que ¿Cómo está es? escuchando, Un ¿eh? beso a Norma, la adoro a Norma. ¿Cómo es? Norma copadísimo, un ser humano excelente. Respeto profundo. La otra vez dijo algo más fuerte. Qué boludos los varones. Ajá. La vuelta y media. Mi hermano el otro día arrancó el gimnasio, habló con un entrenador que le dijo que tenía que comer muchos huevos y el otro día dijo que iba a empezar a comer huevos y me preguntó a mí si se podían hervir más de un huevo en la misma olla. Qué boludo los varones. Bueno, no le digas así, che. Ah, no, pero ya es. Lindo decirle no. No, no un se huevo puede. por recipiente. No sé, ¿Cuántas hornallas tenés? A mí una vez me dijeron no toques bocina de este auto porque explota y no toques bocina. Hoy vi, alguien me lo mandó, uno no recuerda quién, pero me mandaron, un padre le dice a su hija, todo por WhatsApp, tirá por favor que estoy llegando tarde, no sé qué, tirá medio paquete de fideos, así comemos. Y ella le responde enojada diciendo que le obligó a partir los fideos en dos. Ujú. Y le dijo, no, medio paquete, no había que partirlos, había que elegir la mitad de los fideos y Ah, tirarlos. los partió a los fideos. Ella dijo, pues tanto laburo me haces partir los fideos por medio paquete de Qué fideos. boludo a las mujeres ahí. Ay, Sí, ay, claro, ay. es como... Qué boludo los varones. Sí. Por la puerta de la playa de estacionamiento donde trabajo, pasan churreros todas las mañanas tocando un pito. Ujú. Y desde adentro le gritamos, ¿qué cobrar, referí? No fue penal. Bien. Nos Te damos amo, risa hermano. todos los días. Te amo, hermano, te amo. Estas cosas me dan vida a mí. Qué Y el lindo. chorrero sabe que va a buscar Sí, eso. va a buscar. Qué lindo. Mi nombre es Gonzalo, acá para Qué boludo los varones. Sí. Somos un grupo de amigos del laburo que vamos al gimnasio y no falta oportunidad que cada vez que vamos a las duchas separados, uno empiece a gritar, ¡uy, se me cayó el jabón! Y otro grite, y otro que diga, bueno, hasta ahí, qué boludo los varones. Qué boludo los varones. Qué boludo los varones. Por favor. Para qué boludo los Sí. varones, mi amigo cada vez que me deja en mi casa después de salir con el coche, avanza un poquitito, como que se está yendo, y después le da para atrás, marcha atrás, y me saluda, vuelve a arrancar para adelante, vuelve a dar marcha atrás, después se va para atrás, va para adelante, obviamente esto en la madrugada que no hay nadie en la calle, y así podemos estar 15 minutos cagándonos de la risa despidiéndose. Él va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Hermoso. Qué boludo los varones. Hermoso. El otro día una amiga me recordó que cuando éramos jóvenes y ella subía al colectivo, o yo subía, yo le decía, y hacete el estudio que si estás embarazada tu viejo me va a matar. Creo que lo dijiste la semana pasada. No, Sí, no, se te lo va. dije fuera de aire. Ah, fuera ¿sí? de aire, Dice. fuera de aire. Esta semana ¿Lo dije fuera de aire? No lo Agus dijiste dice que lo dije al aire. Bueno, No lo dijiste dijiste al al aire. aire. qué boludo los viejos. Hola. ¿Para qué boludo los varones? Agarrar el changuito de supermercado y subirse arriba después de Qué lindo. de agarrar un poco de velocidad para subirse La y andar niñez, la por el niñez. carrito, por el pasillo. Es Una vez hermoso. nos llamaron la atención, Sí, claro. a mí y a mi hijo, Y sí. ¿Cuál haciendo nene? carreritas en un supermercado. Claro. Qué boludo los varones. Qué boludo los varones. Igual el que te llama la atención, si es varón, es decir, que nunca lo Dale, hiciste. loco. Las ganas que tenés de hacer esto y no Dale. podés. Dale, loco, dale, dale. Hola. Hola, me llamo Trini. Trini. Para qué boludo los varones, Sí. quiero decir que mis compañeros de quinto grado en mi clase, en todos los cumpleaños que hay, siempre pasan la mano en la bengala prendida y se queman. Qué boludo Qué los boludo los varones. varones. Qué boludo Ya los saben lo varones. que les va a pasar. Y lo hacen igual, Y no hay sí. solución. Hola ¿Qué? chicos, para qué boludo Sí. los varones. ¿Qué? Ayer mi mujer me dice, ¿me acompañás al shopping? A lo que yo le respondo, ¿al shopping querés ir? Al lugar más capitalista del país. ¿Qué pasó cuando peleábamos contra el capitalismo? Bien. ¿Dónde Walter. quedaron los sueños, Lucía? Vamos todavía. Ella me mira muy tranquilamente y me pregunta,
Te sentís bien, pelotudo. Claro, se mezcla con el primer audio, ¿no? Que hablábamos de qué La radio. ¿Qué te pasó con la radio? Es un sketch de vuelta y media, claro. Hola. Para qué boludo los varones, tenemos una máquina para hacer pan. Sí. Y cuando arranca empieza a batir y hace un ruido, hace chac, chac, chac. Y entonces con mi nene de 3 años nos miramos, mi nene varón, y empezamos a hacer movimiento de cadera al ritmo de la batidora. Y mi señora y mi nena de 8 nos miran. Como diciendo, qué boludo. Qué boludo los varones. Qué boludo los varones, por Esto va a favor. tardar Abrazo, muchos Seba. años. Sí, un abrazo a vos, hermano. 11 6 8. Hola, para qué boludo los varones, mi nombre es Lautaro, tengo 11 años Lauti. y vengo a contar que siempre con mi amigo no, tengo que evitar decir que, porque si yo digo que, él me dice so. Y Dios, es muy estresante porque tengo que pensar cada palabra que digo antes de decir que. Bien, En fin. Lauti. Bien, Lauti. Mucho Bien, mejor Lauti. el de O'Donnell. Sí, Mucho se mejor el de Se O'Donnell. viene vueltita y mediecita. Ojo, pero la tienen que ser nuestros hijos, ya no nosotros. No, nosotros. Las nuevas generaciones. Mirá el Chavo, que eran todos viejos disfrazados. Y lo bien No, que yo no me Como quiero viejo disfrazar. disfrazado. No me quiero disfrazar de pibe. Y además le faltás el respeto Sí, al chavo. pido Sos perdón. una gerontofóbica. No, pero digo, nosotros podemos hacer. No, imagínate No, ahora pero- disfrazado de nene. Un nene. A mí me No, gustaría que lo no. probemos. Con Probémoslo. barba. Hola. Hola Hiciste. chicos, ¿para qué boludo los varones? Sí. Cuando voy manejando y me cruzo con alguien que tiene mi mismo auto, le toco bocina y lo saludo. Muy bien. No hay una explicación lógica, es simplemente Excelente. Te sentís hermanado. compartir el orgullo de tenemos el mismo fierro. Esa es la Hermoso. explicación. Qué boludo los varones. Es excelente lo que decís. Es genial. Excelente. Hoy el Chacal me mandó una foto, Sí. perdón, lo monotemático, de uno que pasó con un paraguas de Atlanta bajo la lluvia Ujú. en Caballito. ¿Termina ahí? Termina ahí, pero digo, Ya. qué boludo los varones, ¿no? Claro. Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Karina. Para qué boludos los varones. En mi casa el día de ayer, mi hijo de 19 y el padre están de velorio, Por de River. duelo porque se lesionó Aranda en Boca. Ah, Aranda, Nada, claro. les dejo esto, besos. Bueno, pobre chico, Aranda, un chico joven se... Sí, bueno, No, que pero no se tiene que ver con recupere. Aranda, tiene que No, ver con la con familia de ellos. esta mujer que tiene que vivir con ese señor y Claro, ese porque niño. ella piensa, dice, si yo me fracturo no se van a poner tan mal. Exacto. Eso es lo que piensa ella. Y tenés razón en pensar eso. Hola chicos, ¿para Sí. qué boludo los varones? Anoche tuve una discusión con mi marido porque tenemos 2 perros y no quiere juntar la caca. Y es la discusión de siempre. Y después en un momento escucho que le preguntó a la IA cómo hacer para que los perros caguen siempre en el mismo lugar y no tener que juntar la caca de todo el Qué patio. boludo tu Qué marido. boludo. Preguntarle eso a la Qué IA. boludo tu marido. Bueno, pero es como adiestrar un perro, yo no lo veo tan boludo. Yo ¿A usted sé. les parece? Juntalo y ya. Claro. Pero podés adiestrar al perro para que te cague en el mismo lugar. Pero estás adiestrando a la IA también. También. Haciéndole esas preguntas. Hola, me llamo Juan Pablo y quiero decir que para qué boludo los varones. Una vez mi mujer se operó el pie y nada, me pidió que ir al supermercado. Entonces Uy. dieron un carrito eléctrico para ir por el supermercado. Como yo iba con ella, le puse efectos de Fórmula 1 y íbamos por todo el supermercado con el celular atrás reproduciendo ruidos de Fórmula 1. Sos un La gente genio. la miraba y Sos ella un iba, genio. Es lindo ese. Sos un genio, hermano. Es lindo. Sos Tiene un una genio. Fórmula 1 mi mujer. Un genio total. Las leonas finalistas del mundial, ¿eh? Sí. Qué bien. Le mandamos un gran abrazo a todas las leonas. Por Que supuesto. sabemos que no nos están escuchando. No. Uno más, Ignacio. Insiste. Para qué boludos los varones. Cuando vas caminando por la calle, por la vereda, por donde sea, y competís con gente que no sabe que están Claro. compitiendo con vos, Claro. carreritas de caminatas, y pones postas como por ejemplo, si al viejo este no lo paso hasta el poste de la esquina me muero. Claro, me va a ir mal Qué en la boludos vida. los varones. Qué boludo los varones. Re. Así somos. Porque hay una sensibilidad que los varones no siempre admitimos. No hablamos de llorar con una película, ni de emocionarse con un asado bien hecho. Hablamos de la piel, esa que a veces se irrita cuando la tratás con cualquier cosa. Porque todos tenemos una parte sensible y si vas a usar un desodorante para el cuerpo, mejor que también la cuide. Nuevo Dove Men Care All Body Deo controla el mal olor en todo el cuerpo sin irritación. Seremos boludos, pero sobre todo somos boludos sensibles. Y está bien, porque todos tenemos una parte sensible. Protegela con el nuevo Dove Men Care All Body Deo, que controla el mal olor de todo el cuerpo sin irritación. Esto fue Qué boludos los varones, en Vuelta y Media. Presentado por Dove Men Care. Todos tenemos una parte sensible.
Protégela con el nuevo All Body Deo. Controla el olor de todo el cuerpo. Dove Men Care. ¿Qué horas son, mi corazón?